Fracturas de Galeazzi. En esta revisión vamos a evaluar la anatomía del antebrazo, la importancia de la articulación radiocubital distal, la evaluación clínica y radiográfica, cómo se tratan estas fracturas, qué complicaciones podrían presentarse. La función principal del antebrazo es un posicionador de la mano en el espacio y como función principal es la pronosupinación. La membrana interósea es el estabilizador principal del antebrazo. En el movimiento de pronosupinación, el cúbito es el elemento estable en el antebrazo. En la función del antebrazo están involucradas 6 articulaciones: la articulación cúbito-humeral, la radiocapitelar, la radioulnar proximal, la radioulnar distal, la radiocarpal y la membrana interósea. Por eso que se considera todo el sistema del antebrazo como una sola articulación. Es necesario conocer la anatomía de la radiocubital distal para poder comprender este tipo de lesiones. Existen 4 tipos de cavidad sigmoidea y existen 4 tipos de epífisis distal del cúbito. El fibrocartílago triangular es el estabilizador principal de la radiocubital distal. También interviene en la estabilidad de la articulación radiocubital distal el pronador cuadrado, el sensor ulnar del carpo, la membrana interósea, la cápsula radiocubital distal. Los mecanismos de fractura del antebrazo es por compresión axial, flexión, rotación o por trauma directo. En las caídas con la mano empalmada existen fuerzas cizallantes entre el cúbito y el radio. Este tipo de traumatismo produce 3 tipos de patrones de lesión, siendo las primeras las que producen las fracturas de Galeazzi. El diagnóstico es clínico y el estudio radiográfico, que tiene que incluir la articulación radiocubital distal y radiocubital proximal. En este caso se produce una caída en la bicicleta con trauma con la mano empalmada, produciendo una luxofractura expuesta. En todo traumatismo tenemos que evaluar las partes blandas. Las placas radiográficas que se tienen que solicitar son rayos X de antebrazo, frente y perfil, rayos X de codo, frente y perfil y placa radiográfica de la muñeca. Este caso es un ejemplo de una lesión de Secchi-Loprestis donde hay una lesión de la membrana interósea. En este caso, la asociación de la fractura de diáfisis de radio con luxación del radio cubital distal constituye la fractura de Galeazzi. El desplazamiento de una fractura de radio cúbito produce una incongruencia de la articulación radiocubital proximal o radiocubital distal. ¿Cómo se diagnostica una lesión de la articulación radiocubital distal? Si existe fractura del esteroide cubital, separación radiocúbito en la placa radiográfica anteroposterior, subluxación del cúbito en la placa radiográfica lateral, un acortamiento radial mayor de 5 milímetros. Es necesario clasificar la fractura para poder entenderla y entenderla para poder tratarla adecuadamente. Las fracturas de Galeazzi corresponden a la clasificación AO, a la A2.3. Tenemos que hacer el diagnóstico del tipo de fractura, el tipo de lesión de partes blandas y el tipo de paciente. Los objetivos del tratamiento es restaurar la longitud, la rotación y la curvatura de los dos huesos. El tratamiento de las fracturas diafiseras del cúbito y radio es la reducción anatómica y la fijación estable. El coli estándar actual es la osteosíntesis con estabilidad absoluta. El tratamiento quirúrgico debe realizarse cuidando las partes blandas
se tiene que restaurar la longitud y la curvatura de los huesos. El abordaje que utilizo es el abordaje anterior de Henry. ¿Qué hueso reducir primero? Se debe realizar la reducción primero de la fractura más simple. Siempre usar 6 corticales por cada lado de la fractura. De ser posible usar tornillos interferementarios, usar una placa DCP en autocompresión. El injerto óseo solo si hay defecto. En este caso de fractura de Galeazzi se ha usado una placa en los principios de estabilidad absoluta. En este caso, después de hacer la reducción de la fractura de radio, clínicamente se observó una inestabilidad radiocubital distal, lo que fue necesario colocar una aguja de Kistler fijando el cúbito con el radio. En el mercado existen placas premoldeadas curvas que facilitan la osteosíntesis. En este caso de fractura de Galeazzi, después de hacer la osteosíntesis, se identificó clínicamente una inestabilidad de la articulación radiocubital distal. Es importante, después de haber realizado la osteosíntesis, verificar la rotación del antebrazo, tomar placas radiográficas de control y nunca se debe cerrar la fascia. Solo debe ser inmovilizado las fracturas luxaciones que ha sido necesario hacer una fijación de la radiocubital distal. Es un ejemplo de una fractura del antebrazo donde no ha sido reducido la articulación radiocubital distal. Son fracturas aparentemente simples de tratar, pero presentan muchas complicaciones. En este caso, presenta una no unión de radio con una luxación radiocubital distal persistente. En el caso de abajo, existe una sinostosis radiocubital. El moldeado de la placa es de suma importancia. Nunca moldear el hueso a la placa. En este caso ha sido necesario reparar los ligamentos radiocubital distal. Conclusiones. Considerar la lesión ósea y de partes blandas. Buenas radiografías, incluir el codo y la muñeca. El mecanismo de lesión permite entender la biomecánica y el tipo de lesión. El objetivo es recuperar la pronosupinación del antebrazo. Hay que considerar el antebrazo como una articulación.